Amén. En nuestro último servicio estuvimos en Santiago 2, eso fue domingo, 14 a 26, eso fue el texto. Ahí vimos que la fe no se queda sola. La fe verdadera da fruto. Santiago no enseñó que las obras salvan, él no enseñó eso. Enseñó que una fe viva se ve por lo que produce. Nuestra fe se va a mirar, se va a mostrar cuando produce fruto en nuestra vida. Eso nos ayuda a entrar en este pasaje esta noche. El domingo pasado usamos la idea de no poner la carreta antes del caballo. Primero viene la salvación, después vienen las obras. Hoy usaremos otra imagen, el árbol y su fruto. Primero viene la vida, después aparece el fruto. En la parte anterior del 2 de Corintios, en el capítulo 7, la gracia abrió el corazón de los corintios para arrepentirse. Pablo había hablado de su pecado y la tristeza que viene de Dios produjo una respuesta real. Velo en 2 de Corintios, capítulo 7 y versículo 11. Porque miren, qué solicitud ha producido en ustedes esta tristeza piadosa, qué vindicación de ustedes mismos, qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo han demostrado ser inocentes en el asunto. Pablo ya había visto que la gracia los llevó a mirar con cuidado su manera de vivir. Tuvieron que mirarse delante de Dios, ver lo que estaba mal y responder. En el capítulo 7, la gracia abrió su corazón al arrepentimiento. Ahora en el capítulo 8, Pablo llama a esa misma gracia a abrir sus manos para dar. Así vemos un camino claro. En el capítulo 7, su arrepentimiento se vio por lo que produjo. En el capítulo 8, su amor será probado por lo que produce. Esta era una ofrenda real para creyentes pobres en Jerusalén. Pablo no estaba haciendo una campaña para juntar dinero. Había hermanos que sufrían. Y las iglesias de los gentiles podían ayudar. Esta ofrenda también mostrará la unidad que Cristo había creado entre creyentes judíos y gentiles. Pero miren cómo empieza Pablo. No empieza con una cantidad de dinero. Empieza con la gracia de Dios. El Evangelio no empieza con lo que nosotros debemos de darle a Dios. Empieza con lo que Dios nos ha dado en Cristo. Efesios 2, versículos 8 y 10 dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La generosidad no es raíz de la salvación, tenemos que entender esto, es uno de sus frutos. El fruto no le da vida al árbol, el fruto muestra que el árbol tiene vida. Si la gracia de verdad le ha dado vida al árbol, con el tiempo debemos de esperar fruto. Todos entienden eso. Es el mismo orden que vimos en Santiago. Las obras no levantan un árbol muerto y le dan vida. Dios da la vida. Después esa vida empieza a mostrarse. Thomas Watson, un puritano, lo dijo así. La gracia de Dios no se queda quieta en el corazón. La gracia verdadera produce frutos en nuestra vida.
Eso es exactamente lo que vemos en los macedonios. Dios puso su gracia en sus corazones y esa gracia se pudo ver en sus vidas. Aunque eran pobres, dieron con gozo. La gracia que recibieron de Dios produjo generosidad hacia otros. Por eso podemos mirar el fruto sin confundirlo con la raíz. Si una persona dice que ha recibido la gran gracia de Cristo, pero sigue siendo egoísta y no quiere dar, no le importan las necesidades de otros y siempre mantiene la mano cerrada, esa diferencia debe de llevarlo a examinar su vida con seriedad. La gracia en el corazón produce generosidad en la vida. Ahora Pablo dirige la mirada de los corintios hacia unas iglesias donde ese fruto apareció en tiempos muy difíciles. Entramos en versículos 1 y 2. La gracia produce generosidad. Ahora, hermanos, versículos 1 y 2. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Versículo 1. La gracia fue la razón de su generosidad. Pablo le da toda la gloria a Dios. Los macedonios sí obedecieron, pero debajo de esa obediencia estaba la gracia de Dios. La gracia cambió lo que ellos valoraban. La gracia les enseñó que el dolor de otro creyente sí importaba. La gracia empezó a romper el poder del egoísmo en sus vidas. Cuando un cristiano da, no debe decir, miren qué buena persona soy. Debe decir, miren lo que ha hecho la gracia de Dios en mí. La palabra griega, charis, significa gracia. Esta palabra dirige todo este pasaje. Dios dio gracia. La gracia produjo gozo. Y ese gozo salió en forma de generosidad. Pablo no hace héroes a personas que por naturaleza eran muy generosas. La explicación es la gracia de Dios, porque toda la gloria es para Dios y únicamente Dios. Vemos en versículo 2, su sufrimiento no apagó su gozo. Qué curioso. Pablo dice que estaban en una gran prueba de aflicción y en profunda pobreza. Una de las iglesias de Macedonia estaba en Tesalónica y la Biblia muestra que esos creyentes conocían el rechazo y el sufrimiento. Primero de Tesalonicenses 1 y versículo 6 dice, y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Había sufrimiento y había gozo en la misma iglesia al mismo tiempo. ¡Qué sorprendente! Muchas personas dirían que no pueden coexistir estas cosas, pero obviamente la Biblia nos dice al contrario. Su gozo no vino porque la prueba ya había terminado. Su gozo vino porque todavía tenían a Cristo. Tenían poco, pero su Salvador no había cambiado. Sus bolsillos eran pobres, pero la gracia hizo rico su corazón. Pablo junta tres cosas que parecen no ir juntas. Mucho gozo, mucha pobreza, mucha generosidad.
Todo el mundo diría que esas tres cosas no van juntos, pero la Biblia prueba al contrario. El mundo piensa que solo da mucho el que tiene de sobra. Pablo muestra que la gracia puede hacer rico el corazón de una persona pobre. La palabra que Pablo usa para aflicción da la idea de estar bajo mucha presión. Su pobreza era real, su dolor era real. Pero esa presión no sacó el amor de su corazón. La gracia hizo que el amor saliera aún en medio de la presión. La gracia no deja que nuestro propio sufrimiento nos haga ciegos al sufrimiento de otros. Filipenses 2, versículos 3 y 4 dice: no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. El versículo no dice no piensan en sus propias necesidades, no dice esto. Dice no piensan solamente en ustedes mismos. La gracia nos ayuda a mirar a los demás. Les voy a dar una ilustración. El hombre que te salvó y el lápiz. Imagina ustedes que se despiertan en su casa y su casa está en llamas. Hay humo por todos lados, no puedes respirar, puedes sentir el calor en su piel y no puedes levantarte del piso. Y de repente un hombre entra y te levanta y te carga y te saca del fuego, te salva la vida. Ahora, en unas semanas, esa persona llega a tu puerta y te toca y dice: ¿me puedes dar prestado un lápiz? ¿No le darías un lápiz, hermanos? ¿A poco no le darías toda la caja de lápices? Claro que sí. Y si esa persona te dijera: mi familia y yo, nos falta parte de la renta el mes que entra, ¿no le darías parte de la renta? Claro que sí, hermanos. No estarías comprando el rescate. El rescate ya pasó. Así es como debemos de pensarlo. Nunca podrías pagar el valor de tu vida. Darías porque la misericordia que tú recibiste llenó tu corazón de agradecimiento. Cristo ha hecho mucho más por nosotros. Éramos culpables, esclavos del pecado, condenados y sin poder de salvarnos. Cristo llevó nuestro pecado, murió y resucitó. No damos para que Él nos salve, damos por la gracia, Él ya nos salvó. Algunos de nosotros llevamos años diciendo: voy a ser generoso cuando mi situación mejore. Pero ¿cuándo será esto? ¿Cuando todas las deudas estén pagadas? ¿Cuando ya no haya problemas? ¿Cuando ya no existe ninguna preocupación en su vida? Los macedonios no esperaron a que desaparecieran el sufrimiento y la pobreza. La gracia los encontró en medio de sus problemas y los hizo mirar las necesidades de los demás. Pregunta: ¿esto quiere decir que un cristiano que está batallando debe dar lo que no tiene? No. El siguiente, unos versículos más de nuestro texto nos dice, 2 Corintios 8:12, dice: porque si hay buena voluntad, se acepta según lo que se tiene, no según lo que no se tiene. Hay diferencia entre no poder y no querer. La generosidad bíblica no nos pide descuidar a nuestra familia, dejar de pagar lo necesario
o pedir dinero prestado sin sabiduría solo para parecer espirituales. Tal vez no puedes pagar la renta de otra persona, pero ¿puedes llevarle una comida? ¿Puedes dar una cantidad menor? ¿Puedes visitar, animar, orar o ayudar con una parte de la carga? Claro que sí, todo el mundo puede hacer algo más que lo que estamos haciendo ahora. La gracia no te pide resolver todas las necesidades, pero la gracia tampoco te deja ser indiferente a las necesidades de los demás. La gracia no espera que todo esté perfecto para empezar a dar. La gracia no deja que nuestro propio sufrimiento nos haga ciego al sufrimiento de otros. La gracia en el corazón produce generosidad en la vida. Ahora, las dificultades de los macedonios hacen que su generosidad sea sorprendente. Pero ahora, Pablo da la razón más profunda. La respuesta no empieza con su dinero, empieza con su entrega al Señor. Segundo de Corintios 8, versículos 3 a 5, vemos la gracia primero nos lleva a darnos al Señor. Versículo 3, porque yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Vemos en versículo 3 que dieron según lo que tenían con sacrificio y por voluntad propia. Pablo dice que dieron según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades. La primera parte nos enseña a usar sabiduría. La segunda muestra un sacrificio fuera de lo común. No debemos usar la frase más allá de sus posibilidades como un arma. Pablo está admirando lo que la gracia produjo libremente. No está dando permiso a los líderes para presionar a personas pobres, a manipular a los débiles y ponerlos en peligro con su dinero. Eso no es lo que está haciendo. Pablo también dice que dieron por su propia voluntad. Nadie tuvo que sacarles el dinero. Dieron porque su corazón había cambiado. Segundo de Corintios 9, 7 dice que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. La presión puede sacar dinero de un mano, pero no puede cambiar el corazón. La gracia produce una obediencia que quiere obedecer. Versículo 4. Vieron como un privilegio poder participar. Vieron como un privilegio poder participar. Ellos le rogaban a Pablo que los dejara participar en la ayuda para los santos. Para ellos poder ayudar era un favor y un privilegio. Era participar juntos en el cuidado del pueblo de Dios. No preguntaron cómo podemos escapar de esto. En otras palabras, dijeron, por favor, no nos dejen fuera de esto. Dar como cristianos no es solamente pasar dinero de una mano a otra. Es participar en la obra de Cristo y en el cuidado de su pueblo. Y esa es la manera que debemos de verlo. ¿Veo el dar solo como una pérdida o lo veo como un privilegio? Pregunto, ¿qué es lo menos que puedo hacer
O pregunto, ¿cómo puedo participar? Hechos 20, versículo 35 dice, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El mundo dice que la bendición está sobre todo en lo que entra en nuestra mano. Jesús enseña que hay una bendición que conocemos cuando la gracia abra nuestra mano. Y versículo 5. Primero se dieron a sí mismos al Señor. El versículo 5 explica todo lo demás. Su dinero siguió a su corazón porque su corazón ya pertenecía a Cristo. Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Es lo menos que pueden hacer, básicamente dice, es lo menos que podemos hacer. Dios no pide solo una parte de nosotros, Cristo quiere toda la persona. Nuestro tiempo, nuestro cuerpo, nuestros planes, nuestras capacidades y nuestras cosas quedan bajo su autoridad. Todo. La mano seguirá cerrada donde el corazón todavía no se ha entregado. Déjame repetir eso. La mano seguirá cerrada donde el corazón todavía no se ha entregado. Otra ilustración, aquí lo encontramos en la Biblia, todos recuerdan de Zaqueo. Zaqueo había hecho del dinero una parte muy grande de su vida. Entonces Jesús llegó a su casa. En Lucas 19, versículos 8 y 9, dice, pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús, Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Miren el orden. Zaqueo no compró la salvación dando dinero. Cristo llegó a él primero. La gracia entró en la casa y después cambió la manera en que Zaqueo veía las cosas. Antes el dinero era algo que quería ganar y proteger. Después de que la gracia llegó a su vida, abrió la mano para ayudar a los pobres y devolver lo que había quitado a otros. La gracia en el corazón produjo generosidad en la vida. El joven rico nos muestra lo contrario. Quería la vida eterna, pero cuando Cristo tocó aquello que él no quería entregar, se fue triste. Acuérdate, dijo, has hecho todas esas cosas, pero te falta una cosa. Regala todo tu dinero y sígueme. Y se fue triste porque él era muy rico. Eso era la historia. ¿Qué pasa cuando Cristo toca esa parte de tu vida que tiene una etiqueta que dice mío? ¿Qué haces? ¿Cómo reaccionas cuando el Señor te dice, quiero que das esto? No necesariamente tiene que ser dinero, pero por el contexto, eso es lo que estamos hablando. A veces hay una gran lucha en nuestra vida de una pelea, ¿no? Y no queremos dar. Quizás el Señor nos ha hablado una cierta cantidad y no estamos dispuestos. ¿Qué pasa? ¿Cómo nosotros lidiamos con esto en nuestra vida? Esa es la pregunta del versículo 5. ¿Me he dado al Señor por completo?
¿O solo le he dado algunas partes de mi vida? ¿Mi problema para dar es de verdad un problema de dinero? ¿O Cristo está mostrando una parte de mi corazón que todavía no le he entregado? Eso es el asunto. No es un asunto de dinero, es un asunto de que hay una parte de nuestra vida que no está entregado, no está rendido a Cristo. Y debemos de meditarlo, debemos de lidiar con esto por medio de la palabra de Dios, como lo estamos haciendo esta noche. No estamos diciendo que todo cristiano siempre debe de dar más allá de sus posibilidades o hacer exactamente todo lo que hicieron los macedonios. No estamos diciendo eso. La pregunta es si la misma gracia está produciendo en nosotros el mismo tipo de corazón. Un corazón que quiere dar, que tiene gozo, que se sacrifica, que participa y que se entrega al Señor. Eso es el asunto. Es un asunto de nuestro corazón. Ahora, la entrega debe convertirse en acción. Los corintios ya habían empezado esta obra, pero empezar no es lo mismo que terminar. Entramos en versículos 6 y 8. La gracia hace visible el amor. Versículo 6. En consecuencia, rogamos a Tito que como él ya había comenzado antes, así también llevará a cabo en ustedes esta obra de gracia. Pero así como ustedes abundan en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en toda solicitud y en amor que hemos inspirado en ustedes, vean que también abunden en esta obra de gracia. No digo esto como un mandamiento, sino para probar por la solicitud de otros también la sinceridad del amor de ustedes. Versículo 6. La gracia nos lleva a terminar lo que empezamos. Los corintios ya habían empezado. Ahora Tito debía ayudarlos a terminar lo que habían comenzado. Las buenas intenciones no ayudan al que sufre, hermanos. La obediencia terminada sí ayuda. Hay personas que llevan años diciendo que un día serán generosos. Dicen, cuando gane más, cuando pague esa deuda, cuando pase esta crisis. Pero ese después siempre se sigue moviendo. Siempre hay un otro después. La gracia no solo produce buenas intenciones, hermanos. La gracia nos lleva a terminar lo que debemos hacer. Versículo 7. También debemos crecer en esta gracia. Pablo dice que ellos crecían en fe, palabra, conocimiento, esfuerzo y amor. Y después dice, vean que también abunden en esta obra de gracia. Una iglesia puede cuidar mucho de la sana doctrina, la adoración, la enseñanza y los dones espirituales, pero todavía ser débil para dar y ayudar. La verdad debe entrar en la mente, calentar el corazón, mover la voluntad y llegar a las manos. No tenemos que escoger entre conocer bien la verdad de Dios y ser generosos. La gracia produce las dos cosas. Versículo 8. La generosidad prueba si nuestro amor es sincero. Pablo no les pone una cantidad. Él quiere que sus hechos muestren que su amor es verdadero. Primera de Juan 3, versículos 17 y 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él,
¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Thomas Watson, un puritano, lo dije de esa manera: no basta con tener la imagen de Cristo en el corazón, algo de Cristo debe verse en la vida. Ese es el punto. El amor no se mide solo por el dinero. Pero si nuestro amor nunca nos cuesta nada, preguntarnos si ese amor es real, debemos hacerlo. Ilustración, otra ilustración. Cuando el jardín examina al jardinero, hablando de mí. A veces salgo a mi jardín y reviso las plantas. Miro de cerca mis plantas de tomate. Hay brotes llamados chupones, no sé si ustedes saben de esto. Y esos chupones lo que hacen es comen y nunca producen. Hace que todo el árbol no produce. Y debo de cortar. Hay ramas de abajo muy amontonadas o tocando la tierra. Debo de cortar algo para que entre más aire en el parte de abajo, el oxígeno que necesitan para que crezcan mejor. No reviso la planta porque la odio, hermanos. La reviso, ¿por qué? Porque quiero fruto de ella. Después el jardín empezó a examinarme a mí. Miré un árbol de fruta que planté hace años, 2 años. Cuando lo planté, recuerdo que pensé de esta manera: no lo plantas tan cerca al muro de mi vecino, ¿no? Porque, y la verdad no me acuerdo por qué, pero quizás en aquel momento estaba yo pensando: no quiero que caigan las hojas de su lado, no quiero que se ensucie su yarda, etcétera, etcétera. Pero hace 2 días, cuando estaba en mi yarda de atrás trabajando, yo dije: ¿realmente eso fue el propósito? O quizás mi idea, lo que yo estaba pensando, lo de mi fruto, no quiero que caiga de su lado porque todo es mío. Y empecé a examinar mi vida. Y eso fue una gran ayuda, especialmente preparando para este mensaje. También el pastor, el maestro, el predicador, examinamos nuestra vida. Y con mucho más razón, ya que estamos meditando la escritura que estamos enseñando el día de hoy. De pronto yo ya no estaba examinando el árbol me estaba ayudando a examinar a mí mismo. Eso hace la palabra de Dios en versículo 8. No solo nos pide admirar los macedonios, nos pone un espejo delante que muestra el fruto de mi vida acerca de mi corazón. ¿Qué pasa cuando Cristo toca esa parte de mi vida que todavía llamo mía? El propósito de examinarnos no es darle vida a un árbol muerto. Podar un árbol muerto no lo hace vivir, hermanos. Dios da la vida, pero donde hay vida debemos esperar que aparezca fruto. Pregunta: ¿puede la generosidad probar que una persona es salva? No por sí sola. Una persona que no conoce a Cristo puede dar para recibir aplausos, puede quitarse la culpa, puede tener poder o para verse bien delante de otros. Una ofrenda grande puede salir de un corazón orgulloso. Pero también debemos de hacer la pregunta del otro lado. Si la gracia de verdad le ha dado vida al árbol, ¿dónde está el fruto?
Y eso es la pregunta que tenemos delante de nosotros ahora. Si nos examinamos, eso sería la gran pregunta que debemos de hacer a nosotros mismos, mirando el espejo, y cuando estemos en la palabra. ¿Dónde está mi fruto, Señor? Si realmente yo estoy salvo, si realmente el Espíritu Santo ha regenerado mi corazón y tengo vida eterna y estoy yendo al cielo y estaré contigo para siempre, entonces, Señor, ¿dónde está el fruto en mi vida? Y esa es una pregunta para cada uno de ustedes, que no se les olvida tan fácil. Una sola oportunidad perdida no prueba que alguien no sea creyente. Un creyente con miedo puede luchar. Un creyente pobre puede tener muy poco para dar. Pero si la vida de una persona siempre muestra egoísmo, falta de interés y una mano cerrada, debe examinarse delante de Dios. La generosidad no es la raíz de la salvación, es uno de sus frutos. El fruto no le da vida al árbol, el fruto muestra que hay vida en el árbol. Lo que doy apoya o contradice lo que digo acerca de mi amor. ¿He confundido palabras bonitas con amor que cuesta? ¿Mi mano está cerrada porque hay una parte de mi corazón que todavía no he entregado al Señor? La gracia en el corazón produce generosidad en la vida. Ahora Pablo nos ha mostrado que la gracia produce gozo, que la entrega produce sacrificio y que el amor produce obediencia. Pero el que más da en este capítulo no es Macedonia, hermanos. Y aquí empezamos nuestra conclusión, miremos la gracia de Cristo. Justo un versículo después de nuestro texto esta noche, en 2 Corintios 8, versículo 9, dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes, se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegarán a ser ricos. El que más da, hermanos, no fueron los macedonios, fue Cristo. Cristo no dio solamente algo, se dio a sí mismo. Antes de que Pablo pregunte qué pondrán los corintios en una ofrenda, nos muestra al Salvador que dio su propia vida por pecadores. El Evangelio no empieza con lo que nosotros debemos darle a Dios. Empieza con lo que Dios nos ha dado a nosotros en Cristo. Y más adelante todavía Pablo les dirá a estos mismos corintios, en 2 Corintios 13, versículo 5. Pónganse a prueba para ver si están en la fe. Examínense a sí mismos. ¿O no se reconocen a ustedes mismos de que Jesucristo está en ustedes? A menos de que en verdad no pasen la prueba. No debemos de traer capítulo 13 hacia atrás como si ellos ya hubieran obedecido ese mandamiento en el capítulo 8. Pero este versículo nos da una buena pregunta para terminar. En el capítulo 7, el arrepentimiento produjo fruto. En el capítulo 8, Pablo prueba si el amor es sincero. En el capítulo 13, Pablo hace una pregunta más grande. ¿Es verdadera su fe? Y dentro de ese examen podemos preguntar, ¿qué prueba ha producido la gracia en la manera en que usó mis cosas,
y respondo a las necesidades de otros. Ahora, a la persona que está fuera de Cristo, diré esto: no puedes comprar la gracia, no puedes dar suficiente dinero para borrar ni un solo pecado. Ven con las manos vacías, arrepiéntete y confía en el Salvador que se dio a sí mismo por los pecadores. Y ahora al creyente, recuerda lo que la gracia te ha dado: perdón, paz con Dios, ser parte de su familia, el Espíritu Santo y la esperanza de estar con Él para siempre. Después pregúntate si esa gracia ya llegó a la parte de tu vida que tú llamas mía. Primero entrégate al Señor, después mira con honestidad lo que de verdad puedes dar. No te compares con un creyente que tiene más dinero y no usas uno que tiene menos como excusa. Pasa de la intención a la acción. Si Dios ha puesto delante de ti una necesidad real o algo que debes hacer, no dejes que después se convierte en un escondite para siempre. Mira la oportunidad de participar como un privilegio. Deja que tu amor se vea. Y el Espíritu Santo te muestra, y si el Espíritu Santo te muestra egoísmo, no tratas de curar un mano cerrada solamente poniendo más presión sobre la mano. Mira otra vez a Cristo. Cuando vemos con más claridad su gracia, el corazón cambia. Y la gracia en el corazón produce generosidad en la vida. La pregunta final no es ¿qué voy a dar, hermanos? La pregunta más profunda es: ¿me he dado primeramente a mí mismo, al Señor? Eso es la gran pregunta. Si lo has hecho, deja que tu mano siga a tu corazón, que la gracia se vuelva en generosidad, que la entrega se vuelva sacrificio, que la intención se vuelva obediencia y que el amor se haga visible. Para la gloria de Cristo, para el bien de su pueblo y como un señal de que su gracia de verdad está obrando en nosotros. Amén. Oremos. Señor, nos pones a prueba esta noche. Tocas el parte de nuestro corazón, quizás el área donde hemos dicho, esa parte pertenece a mí, Señor. Pide lo que sea, Señor, menos este. Y eso es exactamente lo que sucedió con el rico joven. El Señor tocó esa parte. A veces pensamos que somos diferentes, Señor, que no seríamos ese joven rico. Pero a veces, Señor, sí lo somos. Y pedimos esta noche, Señor, que examinas nuestra vida. Ayúdanos a escudriñar esas áreas de nuestro corazón que nos están atando al pasado, nos están atando a la persona que siempre hemos estado, sin crecimiento, sin victoria en ciertas áreas de nuestra vida. Señor, lucha con nosotros. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda, Señor, es una causa perdida, Señor. Pero gracias, Señor, porque has obrado en nuestra vida, has traído exhortación por medio del alimento que nos has dado esta noche. Gracias, Señor, por no dejarnos, por no abandonarnos, seguir alimentándonos con tu palabra. Y toda la gloria y toda la honra sean tuyos, Señor. En el nombre de Cristo oremos. Amén.